Maestro, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. ¿Cómo están? Buenas tardes, a la orden. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Maestro, pues tenemos prácticamente uno de los mayores presupuestos en materia de seguridad, pero la percepción de inseguridad aumenta, ya lo dice el INEGI. ¿Qué está pasando? Bueno, sí, así justamente como lo plantea usted, me parece que es la mejor manera de plantearlo. Nadie invierte para perder. Si nadie dedica recursos para perder esos recursos sin resultados que permitan cumplir lo que uno quiere cumplir. Y sin embargo el Estado mexicano lo está haciendo. El Estado mexicano está invirtiendo muchísimo en seguridad. Solo el presupuesto federal, si nos referimos al presupuesto federal, de donde salen muchos de los fondos para ayudar al país, duplicó los recursos en los últimos 10 años. Y por donde se vea, la política de seguridad está haciendo agua. Esta encuesta que ustedes mencionan se conoce como la ENSU, Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Lleva 17 aplicaciones. Esto es cada 3 meses, durante 17 veces, ha salido el INEGI cada vez a más ciudades a recoger la percepción de la seguridad. Bueno, la percepción de la seguridad y de varias cosas más, ciertamente. También recoge, por ejemplo, hábitos, qué cambios de conducta se está teniendo la gente. Entonces, primero, en términos generales, lo que hay que decir es que la vida de la gente cambia en el país, cambia y sigue cambiando y seguirá cambiando mientras las cosas sigan así, porque la gente tiene miedo, la gente no denuncia, la gente está usando cada vez menos el espacio público, la gente no tiene la confianza para ir a denunciar. Ahora, desde hace tiempo hay estudios que sí vinculan este desamparo en el que se siente la gente con una percepción de inseguridad. Es decir, al no sentir yo que hay una autoridad que me proteja, eso lo traduce la gente en una percepción creciente de inseguridad. Los datos de septiembre de 2017 tienen algunos aspectos verdaderamente alarmantes. Primero de ellos, estamos hablando de que el 80% de las mujeres adultas entrevistadas, el 80% en promedio se siente insegura en la ciudad en la que vive. Claro. Esto es prácticamente todas las mujeres. Pues sucede esto con el 70% de los hombres adultos. Esto nos está dando un promedio de 76%. Si vemos la historia, para compararle a la gente y hacerlo más claro, cuando empezaron a hacer esto era 70% las mujeres, 64% los hombres. Es decir, la inseguridad no empezó ayer, la gente no se empezó a sentir insegura ayer, esto ya tiene años. Claro. Y hay otras encuestas, aún más grandes de INEGI, que nos enseñan que no baja la percepción, pero tampoco se incrementa, por ejemplo, la denuncia, y a veces, en algunos casos, mejora un poco, a veces temporalmente mejora un poco la percepción en algunos aspectos. Ahorita nos sorprende un poco que mejoró tantito la percepción que tiene que ver con las policías preventivas municipales, pero estamos hablando de movimientos que se dan entre meses, que pueden cambiar. Es decir, no tenemos tendencias, digamos así. La tendencia que sí tenemos es un crecimiento desbordado del temor de la gente por causa de la inseguridad. Claro. Maestro, buenas tardes. Le saluda Eli Almanza. ¿Qué tal? Precisamente sobre este último punto del miedo y diagnóstico en cuanto a mujeres, que pues prácticamente todas nos sentimos inseguras en nuestro lugar donde vivimos, preguntarle qué implica, a su consideración, pues que un país viva con miedo, cuáles son los resultados, los riesgos, o qué implica más allá de los números, que una sociedad pues no esté tranquila ni en su lugar donde habita, ni en el trabajo, ni en estas condiciones sociales. Hay dos cosas para las que nació el Estado moderno. Esto está en toda la teoría y cualquiera que esté en clases de ciencia política, etcétera, sabe que hay dos cosas para las que nació el Estado fundamentalmente. Una es
para recaudar impuestos y a través de los impuestos, con el dinero de los impuestos, construir infraestructura, etcétera, y otra para proteger a los ciudadanos. Si una cosa o la otra no suceden, entonces hay una fractura que le llamamos estructural del pacto social. Está roto el pacto. Es decir, en México está roto el pacto social porque no construimos los estándares de convivencia mínimos aceptables para una sociedad, un Estado democrático. Hay leyes, todas las leyes del mundo, se han hecho todas las reformas, pero pues uno sigue viendo las encuestas, sigue viendo los estudios y simplemente no hay manera de tener una conclusión diferente. Aquí tengo enfrente que 35%, en este último estudio, ¿no? Les doy un poco más datos. Claro. El 35% de la gente entrevistada en sus ciudades piensa que los próximos 12 meses la delincuencia seguirá igual de mal, pero si le sumamos, hay otro 37% que la gente menciona que empeorará. Es decir, estamos hablando igual de 70% de la gente que está pensando que estará igual de mal o estará peor. Esto quiere decir que no construye la expectativa mínima la autoridad. Es decir, no hay un mensaje, no hay una actitud, no hay una conducta, no hay un quehacer de la política pública que llegue a la gente en la calle para darle esperanza de mejora. Entonces, esto a su vez reproduce la desesperanza, reproduce esta sensación de desamparo. El desamparo reproduce el temor. Entonces, lo verdaderamente grave, como lo comentábamos en otra entrevista con ustedes, en otros temas que están relacionados, lo verdaderamente grave es que esto no es nuevo. Quiero insistir en esto. México tiene un sistema nacional de seguridad pública que nació hace 20 años y que no nos está dando ni de lejos los resultados que esperábamos, porque si nos los estuviera dando, pues no tendríamos estos datos. Claro. Si comparamos con otras encuestas, pues también la victimización crece. Es decir, también la tasa de víctimas, el número de víctimas también crece. Entonces, no solamente es percepción, es realidad y percepción. Solo entre 2015 y 2016, escuchen este dato, se registraron 900,000 víctimas más de delito en la encuesta nacional de victimización que hace INEGI. Casi 1,000,000 de víctimas más entre 2015 y 2016. Y a eso le sumamos, les decía yo, la subdenuncia. 90 y tantos %, o sea, prácticamente nadie denuncia. Y la gente no denuncia porque dice que o no tiene sentido, o incluso hay temor, entre otros factores, a la propia autoridad. Claro. Entonces, usted preguntó cuáles son las implicaciones. Estamos hablando de una fractura de las bases mismas del pacto social que crea a este país. Así, de ese tamaño. Si no lo decimos así, entonces seguimos dándole vueltas al problema cuando tenemos una cosa tan grave. Ahora vamos encaminados a un proceso electoral otra vez y vamos a ver si nos vuelven a decir lo mismo, nos ofrecen otra vez lo mismo que nos han ofrecido durante ya todos estos últimos sexenios, en donde se repite lo mismo, eso sí, cada vez con más evidencia. Claro. Afortunadamente el INEGI nos está entregando esta información que se supone debería ser usada para tomar mejores decisiones. Claro. Y sobre todo, profesor, pues pasan los gobiernos, cambian los partidos en el poder, pero yo sigo sin sacar del cajero después de las 10 de la noche, por ejemplo, salir a caminar a la calle sola después de las 8, ¿no? Esos son los hábitos que vamos cambiando. En este sentido, hay un dato que nos llama la atención. Dentro de las 10 ciudades con mayor porcentaje de inseguridad, se coloca el norte de la Ciudad de México por encima de Reynosa, Tamaulipas, y el oriente de la Ciudad de México solo debajo de Reynosa, Tamaulipas. Si hace unos años teníamos esta idea de esfera, de burbuja en la capital del país, ¿qué pasó en los últimos años aquí en el centro? No, pero fíjese, qué bueno que lo dice así, porque
había una confusión. La gente hablaba de esa burbuja, pero los que estudiamos este tema le recordábamos a la gente que la burbuja no se proyectaba en la percepción. Y usted podía leer, y tiene que ver un poco con la cantidad de gente que opina de este tema sin conocerlo. Es normal decir que la Ciudad de México estaba a salvo. Era porque no estaban mirando la altísima percepción de inseguridad. Ahora, ¿por qué es tan alta? Bueno, eso no se puede contestar en lo general. Tenemos que ver por qué hay 90 y tantos % de percepción de inseguridad en determinadas zonas de la Ciudad de México, y aquí hay dos formas, cuando menos dos grandes fuentes para interpretarlo. Uno, la experiencia directa de la gente, por ejemplo, el que se sube con miedo todos los días al pecero, y le ha tocado 1, 5, 10 asaltos. Pero por otro lado es la experiencia, la que se conoce como la experiencia indirecta. Hay que ver la encuesta, los invito a mirarla, al auditorio, mirarla con calma, porque está diciendo la gente que es precisamente viendo noticieros en televisión, desde donde tiene la mayor fuente de información para conocer la situación sobre seguridad. Entonces, ojo, se tiene que entender en el contexto específico. La delegación, por ejemplo, la que ustedes quieran, cualquier delegación tendría que ser estudiada en concreto, qué es lo que la gente está, o sea, por qué la gente está contestando lo que contesta, porque puede estar sometida, insisto, o condicionada, por factores objetivos y subjetivos. Es decir, ¿estoy inseguro? ¿Es lo objetivo? Porque tengo altas probabilidades de ser víctima, porque soy víctima o tengo altas probabilidades de ser, estoy inseguro, pero la otra es me siento inseguro. Es decir, cómo yo lo pienso, cómo yo lo percibo. Entonces, aquí lo muy preocupante es que hay ciudades con bajo desarrollo, con indicadores bajos de desarrollo, y ciudades con indicadores altos de desarrollo que tienen porcentajes igualmente desorbitados de percepción. Comparen ustedes Villahermosa con la Ciudad de México, por ejemplo. Claro. Es incomparable en términos de indicadores de desarrollo, y sin embargo es comparable en términos de percepción de inseguridad. Eso quiere decir que autoridades con recursos, autoridades sin recursos, cometen errores similares en un modelo de política pública que no funciona ni en un lugar ni en el otro. Claro. Maestro, pues muchísimas gracias por su análisis, por pues esta información que nos hace, este análisis de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. Es un placer tenerlo con nosotros aquí en el canal de la Asamblea. A sus órdenes, buenas tardes, hasta luego.